La clase de hoy va a tratar sobre el significado de investigar en historia. ¿Qué es investigar en historia? Pues en primer lugar es indagar, buscar, interrogar, plantear preguntas sobre un acontecimiento, un hecho o un fenómeno histórico en particular. Para lo cual es necesario, en primer lugar, elegir un tema, un acontecimiento, un hecho social en diferentes campos de investigación en diferentes áreas. Podemos elegir este hecho en un tema que tenga que ver con la vida cotidiana o no, que tenga que ver en general con la cultura de un determinado lugar, de una determinada población. Podemos elegir un tema relacionado con un grupo en particular o con varios grupos, con algunas expresiones culturales específicas que sean de nuestro interés. Entonces, si lo elegimos en el campo de la cultura, estará relacionado con la antropología, con la historia, pero también podemos cambiar de tema y elegir en otra área que sea de nuestro interés. Por ejemplo, podemos elegir un tema que tenga que ver con la política, ¿sí? Y en el caso de la política, bueno, pues podemos interesarnos por el gobierno, por el poder, por la autoridad, por el ciudadano. Hay muchos temas relacionados con la política. Hay que recordar que política es la autoridad y el ejercicio de esta autoridad. También podemos elegir temas de economía. Ahora, para poder determinar el tema necesitamos distinguir el tiempo en el que ocurre este hecho histórico. El tiempo de duración, el periodo de estudio. Por lo tanto, establecer muy bien dos fechas fundamentales, el principio y el fin. Pero no solamente. Dentro del principio y el fin, tenemos que identificar aquellos acontecimientos que se encuentran en el desarrollo de nuestra investigación. Por lo tanto, pues nos puede servir ubicarnos en el momento histórico en el que nos encontramos, en qué época, en qué edad de nuestra historia estamos parados. Para lo cual hay que aprender que existen básicamente la prehistoria, la edad antigua, la media, la moderna y que vivimos en la época contemporánea, que inicia desde 1789. Entonces, es importante también identificar la participación del grupo y de qué grupo en particular queremos investigar. Si tiene que ser una comunidad que nos es cercana o una comunidad que nos es lejana. Identificarla muy bien y definirla. Yo quiero hablar de los hippies, no, yo quiero hablar de los emos, me interesa hablar de una sociedad política, no, me interesa hablar de una sociedad religiosa. Ustedes pueden elegir el grupo que sea de su interés para investigar, pero en historia es muy importante delimitar el sujeto de la investigación. ¿A quién queremos investigar? Si nos interesan las expresiones artísticas, la vestimenta, lo que nosotros queramos saber, pero en primer lugar debemos determinar el sujeto. Y puede ser un grupo, pero también puede ser un individuo. Estamos muy acostumbrados a identificar a los individuos en función de su importancia política. Por ejemplo, todo el mundo ha oído hablar de Zapata o del Che Guevara, pero también podemos irnos al campo artístico. ¿Quién no ha escuchado mencionar, por ejemplo, la importancia de John Lennon en la música de los Beatles? O podemos hablar en el terreno del cine mudo, de Charles Chaplin. O sea, cuando nosotros estamos pensando en personajes, podemos abrir el abanico a un gran número de personajes. Ahora, también es importante ubicar los espacios geográficos en donde ocurre el fenómeno o el hecho histórico. Podemos abrir el zoom y identificar el continente, el país, saber, por ejemplo, de todas las expresiones políticas cuando se incluyen muchas banderas en el mundo, varios espacios geográficos. Por ejemplo, lo que ocurrió con la primavera árabe en el año de 2011 y que permaneció ese movimiento en varios países
y ocurrió particularmente en el norte de África. Bueno, hay que ubicar muy bien los espacios geográficos, desde lo más grande hasta lo más pequeño, ubicar el continente y los países, la región en la que se encuentran dentro del continente, la relación que se establece dentro de estos países, ¿sí? Entonces, es muy importante en el tema que ustedes vayan a elegir, saber en qué parte del mundo se encuentran y ubicar muy bien su tema de investigación que van a hacer durante el semestre para Historia Viva. Ahora, también es importante saber la importancia del hecho. Es que yo voy a investigar este hecho porque fue importante para mi abuelita. No, porque es importante para hoy el hecho histórico, para comprender el presente, aquí y ahora. ¿Qué de la historia nos es útil para saber el proceso o el fenómeno en que nos encontramos en la actualidad? Entonces, esto ya lo habíamos platicado en clase. El pasado, pero para comprender el presente. ¿Por qué? Porque todos somos un fenómeno que se va construyendo al paso del tiempo, pero permanecemos. Si la historia es memoria y la memoria está en el ser humano y en la sociedad, pues entonces nos sirve la memoria, la experiencia de la humanidad para comprender el presente y así poder unir el pasado y el futuro. El futuro como pronóstico, para poder estar preparados para lo que viene. Bueno, aparte de identificar la importancia del tema, ¿qué sigue en el método de investigación histórico de las ciencias sociales? Bueno, pues lo más importante es plantear interrogantes. ¿Qué quiero comprender yo? ¿Qué hay en mi cabecita del ayer y del hoy? Entonces, plantear interrogantes con la finalidad de comprender el por qué ocurrió el hecho, el cómo, el después, cuáles son las causas, las razones, el desarrollo, las consecuencias, los cambios y las continuidades, como objetivo de investigación que se sustenta en el interés individual. ¿Sí? Entonces, yo me voy a hacer preguntas que van a guiar mi investigación. El objetivo general se puede presentar como una pregunta, como una duda o como una aseveración. Generalmente lo vamos a utilizar para ponerle el título a nuestra investigación. Los objetivos específicos son las partes que estructuran la investigación. Le dan sentido a la curiosidad del investigador. Cada objetivo tiene que ver con los subtítulos. Si yo tengo un tema, lo puedo dividir en 4 partes. Una pregunta general y de esa pregunta general luego puedo armar yo 3 preguntas individuales que nos permitan u objetivos particulares que nos permitan desarrollar ese tema. Entonces, es muy importante en el momento en el que uno establece un objetivo de investigación que las preguntas que queremos resolver sean auténticas, que no tengan una respuesta y así nosotros podamos encontrar por nosotros mismos la respuesta a esta pregunta de investigación. Por lo tanto, es un objetivo que nos va a guiar en el momento en el que vamos a tener que elegir la información para dar esa respuesta. No hay que hacer trampa, no hay que encontrar la información y después de la información establecer para qué nos sirve o qué preguntas nos ayuda a resolver. Bueno, ¿qué más significa investigar en historia? Bueno, buscar fuentes de información. Ya una vez que sabe uno lo que quiere investigar, se pone a buscar todo tipo de fuentes de información que permitan el desarrollo de los objetivos fijados. Hay que revisar información de bibliotecas, de hemerotecas, archivos documentales, internet, información que hay en la plaza pública, en el mercado, en la escuela, en los museos, en las ruinas. Distinguir el origen de la información para valorar si es un testimonio directo o no, si tiene como origen una fuente primaria o secundaria.
En la actualidad vivimos en la era de la información. Tenemos a nuestro alcance mucho tipo de información. Información videograbada, información que nosotros mismos creamos con nuestra cámara. Entonces, es muy importante no vetar ningún tipo de información. Documentos, revistas, periódicos, libros, videos, documentales, fotos, construcciones arquitectónicas, música, historia oral, etc. Entonces, siempre y cuando esa información corresponda a lo que nosotros queremos explicar o a lo que nosotros queremos comprender para poder hacer una buena investigación. Ahora contamos con las redes sociales, que son un espacio en el que fluye muchísima información. En Twitter, en Facebook, en Google, en Instagram, nosotros podemos consultar información, verificarla, ponerla a prueba y saber si nos es útil. Pero también podemos nosotros crearla. Entonces vivimos en una era en la que parte de la investigación puede ser la creación de la misma investigación. Entonces, vamos a interrogar a las fuentes, vamos a dudar, a cuestionar la información, a compararla, a clasificarla, a jerarquizarla, a refutarla, a sintetizarla, etc. Quizás podemos obtener toda esa información desde nuestro teléfono inteligente, pero también podemos movernos de ahí y recurrir a medios más materiales, como por ejemplo los libros, ¿sí? Podemos revisar libros que tengamos en casa o podemos tener acceso a libros en línea. Hay una gran cantidad de libros que pueden buscar ustedes en Google Books o en Google Libros. También los pueden bajar de páginas especiales. Casi en todas las redes sociales ustedes pueden encontrar referencia a libros. Ni qué decir de los vestigios históricos que se encuentran en nuestra ciudad. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una historia antigua, pues vamos a las edificaciones, a la arquitectura, a las construcciones. ¿Quién no ha visitado, por ejemplo, alguna ruina arqueológica en México para descubrir los hechos a partir de su arquitectura? Entonces, tenemos muchos medios a nuestro alcance para acercarnos a la información. Las fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que son producidas directamente por las personas que vivieron el hecho histórico. Por ejemplo, si nosotros encontramos, si queremos hacer una investigación de una cultura antigua y encontramos un vestigio que ellos mismos hayan creado en sus muros o en sus papeles, en este caso un jeroglífico, un conjunto de glifos, pues podemos interpretarlos directamente de quien los creó. Pero entonces es muy importante que en el momento en el que nosotros investigamos, sepamos ver los hechos de una manera muy crítica. Analizar la información desde un punto de vista crítico. Saber elegir qué nos sirve, qué desechamos, en qué orden lo colocamos, qué relevancia va a tener. Descubrir debilidades y fortalezas, vicios y virtudes, ausencias y presencias en la información, rasgos comunes, lo trivial y lo relevante, lo único o lo excepcional, lo duradero y lo efímero. Desarrollar un método crítico donde nosotros en el momento de investigar seamos capaces de jerarquizar la información, de ordenarla, de darle sentido y contenido, ¿sí? Entonces, clasificar la información de acuerdo con los objetivos y podemos hacer esta clasificación en fichas de trabajo o en archivos electrónicos. Muy importante en estos tiempos dar crédito al autor del que se toma la información, ¿sí? Podemos citarlo con fichas bibliográficas, hemerográficas, documentales, digigráficas, videográficas, etc. Pero es muy importante no robar la información, no asumir que porque está en un medio electrónico disponible es mía. Entonces, el derecho de autor. Nosotros, aunque tengamos una contribución muy pequeña con nuestra investigación, es nuestra.
Y ahora con la equidad de género, saldría Mafalda a decirnos, y los derechos de autora, ¿verdad? Bueno, es una broma, generalmente el masculino, autor, incluye a todos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues hay que citar, hay que aprender a poner referencias de toda la información y ser muy críticos. Ahora, ¿qué más? Pues algo vamos a aprender de nuestra investigación, algo queremos proponer, y para lo cual necesitamos plantear la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? El resultado del que nosotros esperamos de nuestra investigación, nuestra pequeña contribución, que permita valorar el aprendizaje o el aporte que deja la investigación, descubrir lo original o lo propio. Si yo voy a hacer una hipótesis, la tengo que demostrar con toda mi investigación. La presento al principio, la demuestro en mis conclusiones. Pero no basta decir porque yo lo digo. No, tengo que demostrar que lo que afirmo es real y demostrarlo con evidencia. Ese es el método científico en las ciencias sociales, que se vale de la demostración. Y en el momento en el que yo demuestro lo que digo, entonces ya me siento a escribir mi investigación y lo presento en un ensayo. Entonces, escribo los resultados de mi investigación. Ya tengo toda la información disponible, organizada por objetivos, ya sé lo que quiero demostrar, ya planteé mi hipótesis y entonces inmediatamente me pongo a escribir mi ensayo e introduzco mi tema, ¿sí? Entonces, vamos a escribir primero la introducción en la que vamos a poner de qué va a tratar nuestro tema, cuál es el método de investigación. Entonces, abrimos una pequeña puerta al lector para que se acerque a nuestro trabajo y en la introducción ponemos el nombre del tema, la delimitación en tiempo, espacio y grupo humano, la justificación, el objetivo general y los específicos y mencionamos nuestra hipótesis. Ya una vez que tenemos nuestra introducción muy bien redactada, pues entonces nos dedicamos al desarrollo de nuestra investigación. Y ahí está, no se asusten, no van a escribir un libro, va a ser un trabajo pequeño, pero deben desarrollarlo. Puede incluir el desarrollo de un marco teórico conceptual, antecedentes. Cada apartado sustenta el desarrollo de un objetivo específico y el autor está obligado a redactar con un lenguaje propio y a incluir sus fuentes como citas entrecomilladas y con referencias a pie de página. Muy importante. Finalmente demostramos nuestra hipótesis en la conclusión. Una reflexión general sobre el aprendizaje que dejó la investigación en relación con las metas planteadas. Ahí está, ponemos nuestro granito de arena, no decimos concluimos que fue muy interesante, no, decimos concluimos que demostramos nuestra hipótesis y por qué la demostramos. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un uso de un aparato crítico y dentro de nuestra información podemos incluir también autores, teorías, estadísticas, imágenes, definición de categorías, reflexiones al margen. A todo esto se le llama aparato crítico. Pues mientras más referencias incluyan ustedes en su investigación, pues mejor documentada estará su información. Por lo tanto, debemos de poner, después de las conclusiones y de nuestro aparato crítico, todas las fuentes de información que consultamos. Ya hayan sido en forma de fichas documentales, bibliográficas o hemerográficas. Las ordenamos en orden alfabético y las incluimos en nuestro trabajo. Importante recuperar a los autores que nos ayudaron a confirmar nuestra investigación. Todos somos herederos de una cultura, somos enanos en hombros de gigantes, porque muchos otros ya han hecho esta investigación y nosotros tenemos que retomar lo más valioso que nos ha dado la cultura escrita o la cultura videográfica, etcétera, para incluirlo en nuestro trabajo. Muy bien, pues espero que con estas imágenes y con esta explicación tengan una idea general de lo que significa el método de investigación en la historia. También les di sus hojitas para que lo revisen ustedes, no tienen que copiar, ya lo tienen en un archivo electrónico que les mandé. Muchas gracias.